Mi gloria a Dios. A todos los hermanos que nos estaban mirando desde la página de Facebook de la iglesia, le queríamos decir que bueno, que comenzamos acá la transmisión desde este lado, desde Instagram, ¿sí? Tuvimos un pequeño problema, tuvimos pequeños inconvenientes, pero aún así, vamos, ahí está, ahí está. Vamos a ver de que hay personas que se están agregando ahora, sí, gloria a Dios. Si hay más hermanos, cualquier cosa, gloria a Dios. Esto se va a estar subiendo desde el otro lado. Ahí sí, Amanda mandó la solicitud. A ver ahí. Ahí está. Ahí estamos, a ver, esperando a Amanda, por favor. A ver si por acá sí, sí, Hola, por fin. vamos. Por fin. Oh, y una lástima a todas las personas que nos querían escuchar por Facebook. ¡Qué lío bárbaro! Por favor, 20 Sí, la minutos. verdad que sí. ¿Cómo No, y estás? Yo sé además que que ya habían sí, varios que estaban conectados. habían muchísimos. Una bronca a veces uno cuando quiere hacer algo. Sí, me aparecían algunas personas que están conectadas, es decir, de, no sé, de 20 personas que habían, me aparecían 5 nada más para poder conectarlos así en vivo. Ah, Pero bueno. qué raro. Qué Una raro lástima, porque sí, porque yo lo mandé la probé, lo probé. solicitud, todo. Sí, es más, yo desde mi celular también traté como de mandar la solicitud a ver qué me aparecía y tampoco me pasaba nada. Así que bueno, hay gente que se está agregando, seguramente la gente de nuestra iglesia también, que querían escuchar palabra. Me da lástima algunos hermanos que bueno, que están solos, que sé, que entiendo y que no tienen Instagram, pero bueno, gloria a Dios por aquellos que pueden entrar y bueno, los que tienen pueden ahí empezar a agregarse. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Tanto Acá hoy tiempo? vamos a contribuir a que se agreguen. Sí, sí, buenísimo, eso también es bueno. Así que bueno, una lástima, porque en Facebook ahí teníamos hermanos ahí que querían escuchar, que estaban expectantes, pero se van a ir agregando. Cualquier cosa, esto lo pongo como estreno en Facebook y también muchos van a estar escuchándolo casi en vivo, como si fueran vivo. Bueno, genial, genial, no pasa Así que qué nada. bueno. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Acá ¿Cuándo fue en casa, para cuándo fue la variar. última, sí, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Creo que fue por Facultad de Medicina, ya en 2015, por No me ahí. acuerdo. Sí, que me pegas los libros esos de biología que me prestaste siempre, Sí. vos siempre estuviste cuando necesitaba algo, o sea, veía algo y vos estabas ahí siempre, así que es una genia, yo te tengo allá Bueno, pasa arriba. cuando uno pasa por muchas carreras, pero todo bien. Sí, pasa, pase. Bueno, los dos al final nos empezamos a tirar más desde el lado social, Eh, sí, bueno, sí, porque sí, ya, gracias a ya estás Dios, ya recibida. después de todo, sí, ya terminé y la verdad que estoy re contenta, estoy muy contenta con la carrera y con lo que estudié, con el enfoque también que me gustaría darle a la carrera, Es así buenísimo. que sí, más que nada, solo gracias a Dios. Buenísimo. Sí, mirá, nosotros empezamos más que nada este trabajo, este vivo, a charlar entre nosotros para todas las personas que están conectadas, porque bueno, yo estoy también en una carrera casi social, estamos hablando del tema de antropología, uno de los trabajos que teníamos que hacer era sobre persecución cristiana en el mundo, y yo vi varios, no sé, varias fotos que ponías, imágenes, historias en Instagram, y yo dije, bueno, ella sabe, Amanda sabe, y me pasó un informe que ella hizo para la facultad, que lo leí y estuvo verdaderamente increíble, te felicito por el trabajo que hiciste. Y Gracias. bueno, me pareció interesante que muchas personas desde el otro lado puedan escuchar y saber más o menos qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? ¿Cómo es posible que, bueno, nosotros vivimos, gracias a Dios, con una libertad terrible, pero en otros lados no pasa lo mismo? Y Sí, estamos hablando de algo que es actual, ¿no? Porque a veces uno piensa en el siglo I, antes de Cristo, eh, pero sigue pasando hoy en estos días. sí, bueno, te soy sincera, a mí me pasó el informe que vos comentás, el que yo preparé, a mí me pasó que yo quería hablar en una diplomatura sobre migrantes y refugiados y entonces me empezó como la inquietud en mí de decir, bueno, yo sé que hay un montón de cristianos que son perseguidos en el mundo, lo sé porque lo escuché, porque lo vi, porque me han comentado, pero
O sea, no lo tenía estudiado. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a entrar más en tema. Y, y la realidad es que la verdad que se abre cuando uno decide, bueno, voy a empezar a leer, a estudiar más, o a ver qué pasa, es impresionante y uno no se da cuenta de cuánto uno se calla, ¿no? O sea, de cuántas veces por ahí vamos a la iglesia, estamos el fin de semana, lo que fuera, y eso que nosotros vivimos, hay un montón de gente que no lo puede vivir porque directamente ser cristiano es ilegal. O sea, tenés Sí. países donde si sos cristiano, si tenés una Biblia, donde si decís simplemente soy cristiano, tu vida realmente puede correr peligro. Eh, Claro. y a mí me pasó en particular que había, para la época en la que yo decidí entrar más en tema, eh, yo me empecé a poner nerviosa porque en ese momento había un caso muy particular de Pakistán, de una mujer que se llama Asia Bibi, búsquenlo, y ella estaba en fila de muerte, o sea, la estaban por ejecutar. O sea, yo llego a esa noticia sabiendo, hay una mujer en Pakistán que hace 9 años que está presa porque dicen que blasfemó a Mahoma, 9 años presa, y que tiene sentencia de muerte. O sea, Claro. vos imaginate Wow. ponerte en esa situación, ¿no? O sea, que a vos No, me hoy te digan, imagino. hay un hombre o hay una mujer que la están por matar hoy, ya tiene sentencia de muerte. Y vos decís como, ¿qué hago? O No, es sea, terrible. mi impresión fue como, me estoy por recibir de abogada y no puede ser que yo no sabía esto. O Sí, sea, es algo totalmente invisibilizado por los medios de comunicación en el mundo. No, no se habla de sí, esto. a ver, no se habla mucho porque tampoco, no sé si es algo que no vende mucho, quizá, o sea. Claro, Pero la realidad, y acá hay algo que me parece fundamental para cada uno de nosotros y para cada persona que va a escuchar esto, ¿no? O sea, hoy en día todos nosotros consumimos contenido en las redes, pero también producimos contenido. claro. Entonces, cada uno desde tu casa, ¿no? Puedes empezar a tener un rol activo de decir, bueno, o sea, esto es verdad. Y te lo digo, es verdad. Asia, 9 años presa. Hubo otro señor que me llamó muchísimo la atención, fue gobernador de Yakarta, gobernador de Indonesia. Eh, Hizo un comentario sobre el Corán y lo metieron preso 2 años por haber Wow. blasfemado. Entendieron que él había blasfemado al Corán, 2 años preso. Y te estoy hablando Wow. del gobernador, ex gobernador de Yakarta. Sí. Sí, Y bueno, una de las simplemente cosas. Sí. Sí, sí, continúa, cristiano continúa. en un mundo de mayoría musulmana. Entonces, para los que se van conectando, eh, sepan que toda esta información está a su alcance y que ustedes pueden buscarlo, pueden compartirlo y podemos no quedarnos callados. El otro Claro. día leía también un comentario de un misionero en Turquía que decía como, bueno, cuando pasó todo esto de Black Lives Matter y todo eso que Sí. empezamos a decir, ¿no? Todos en contra del racismo, que es terrible, pero hoy en día hay muchos países donde, además de racismo, hay gente que es cristiana como vos o que no lo es, o que simplemente decide que no quiere creer en nada y que la matan. Sí. Y la Es matan que ya el hecho legalmente. de no creer en nada también es parte de una religión. Sí, sí, bueno, en Pero lo que bueno, es el concepto de religión en derecho, se sí, entiende que abarca creencias religiosas, o sea, una religión en particular, creencias sí, agnósticas o creencias ateas, ¿sí? O sí, sea, simplemente cada persona en lo que es derecho internacional tiene el derecho humano de creer o no creer lo que quiera. Ahora, lo que claro, sucede es que hay un montón de países donde si sos cristiano, si decís creo en Jesús, creo en la Biblia, simplemente por eso ya sos condenado por ser blasfemo
o por ser Mm, apóstata. claro, Entonces, eso es una realidad porque es desproporcional, de hecho, y hay informes de Naciones Unidas incluso, y del relator especial para la libertad de conciencia, creencia y religión, que hablan de lo desproporcionadas que son las condenas por blasfemia o por apostasía a las personas que son cristianas en un país de mayoría sí, musulmana, por ejemplo. Vos tenés un claro, país donde tenés 97%, por ejemplo, de personas musulmanas, o ponele que por ahí más o menos los números, 96%, y el otro 4% tenés las demás minorías religiosas, ¿no? Es un ejemplo. O, por ejemplo, te doy un dato más concreto, Pakistán creo que tiene el 7% de minorías religiosas. De todo o sea, de 100 personas hay 7 que no van a ser musulmanas. Ahora, en proporción de esas 7 que no serían musulmanas, hay un montón de ellas que terminan presas. claro, Entonces, claro. Y esto, a ver, una de las cosas por las que nosotros empezamos a hablar, ¿no? Y ponerlo en un contexto más o menos bíblico, que vos me habías pasado una charla el día anterior, el versículo de Daniel, ¿no? Daniel, versículo 6 cuando Daniel el foso de los leones, creo que todos conocemos esa historia, ¿no? sí, Y uno de los versículos que vos me pasaste, que es muy bueno, que dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y uno mira estos casos y lo transporta, ¿cuánto? Eh, ¿Cuánto? ¿4000 años más adelante? ¿Tres y mil años? no sé, Daniel, sí, dos mil es el setecientos cautiverio años, a Babilonia, ahora mataste, creo que es como alrededor del 800 antes de Cristo, 700 antes de Cristo. 2800 años, los que sean, Sí, 2800 años por ahí, más o menos, y pasa exactamente lo mismo. A la sí, gente las persigue no por tener alguna falta, no por ir en contra de la ley, sino por servir a Dios. sí, Y eso es terrible. Y uno lo puede pensar después, vamos algo más cerca, 800 años después, al- a la iglesia primitiva. La terminan matando, a cristianos, los apóstoles terminaron muertos. Es más, en el libro de Hechos capítulo 2, 12, versículo 2, habla sí, sobre la muerte de Jacobo, uno de los discípulos que Herodes mandó a decapitarlo. sí. Y después todo lo que conocemos de los apóstoles. Y lo trasladamos ahora y parece que no cambió nada. Y, 2000 años sin es cambiar verdad. nada. No, bueno, y además, o sea, que si hablamos de hoy en día, tenemos un sistema de derechos humanos, tenemos democracias. Igual en muchos de estos países no hay democracias, en muchos de estos países el gobierno está directamente ligado a una religión, en otros no. Por ejemplo, Corea del Norte es el primer país en la lista de persecución religiosa. A ver, y este es un tema que la verdad que impacta un montón de aspectos, porque si vos pensás, si uno no tiene libertad de creer, o sea, es libertad de creer, es como si no Claro, tuvieras libertad de pensar, claro, exactamente. porque directamente te atacan a eso, ¿no? Y la realidad es que el principio es que cada persona puede pensar lo que quiera pensar, pero y por ahí sí se limita la expresión, ¿no? De lo que uno piensa. Pero cuando directamente no podés reunirte a compartir lo que crees, no podés enseñarlo a tus hijos, o incluso en lo que es el derecho de mujeres. Hay países donde si la mujer se convierte al cristianismo, los hombres, por el honor de la familia, tienen derecho a Claro. matarlas. Sí, Y hay muchos terrible. crímenes de honor o cuestiones de honor, y varios de esos hasta están ligados con la religión. Bueno, ayer justamente leí un testimonio de un misionero que contaba cómo una contaba un testimonio de alguien, de un musulmán que se había convertido al cristianismo, y contaba en lo que relataba
que él había encontrado a su mujer con hojas de la Biblia. Wow. Hojas de la Biblia. Algo tan Eh, simple, algo tan común. y esto no te estoy hablando de hace 2000 años, como bien mencionabas vos, o sea, esto habrá sido hace unos meses, ¿no? O un poco más quizá, la habían encontrado con hojas de la Biblia y se la llevó para matarla, porque era una vergüenza para la familia. Y al final, bueno, Dios le habló y se terminó convirtiendo. Pero no, o sea, da muestra de cómo hay mujeres que sufren por esto. Hay Claro, muchas también que sufren violencia sexual incluso y matrimonios forzosos. sí. Hay países donde para convertir a las cristianas a otra religión, las violan y después dicen que se casan con ellas y en realidad son matrimonios forzados y entonces hay conversiones por matrimonios, pero no, lo que tenés es violencia sexual sistemática. Claro, le quitas todo lo que es su libertad en todo sentido. Cuando se sientan completamente esclavas, se cambian, ¿no? Es algo terrible. Sí, Eh, yo no sé si vos escuchaste alguna vez la historia de esa alabanza muy conocida, ¿no? No sé si la cantan ustedes, pero creo que es algo conocida en el ámbito cristiano. He decidido seguir a Cristo. sí, ¿La escuchaste? Conocés la sí, historia, sí, ¿no? Creo sí, que, he bueno, decidido para ser muchos que cristiana, no volver. conocen esa historia, es de un misionero en India, un misionero en India que, bueno, fue capturado por ser cristiano en un lugar donde el hinduismo en su momento era muy fuerte y hay grupos muy extremistas, ¿no? Que te matan. Y le preguntaron, ¿no? Si estaba ahí toda la familia, estaban ahí apuntándolos con flechas y le decía, ¿vas a negar a Cristo si no matamos a tus hijos y a tu esposa? Y de ahí es donde sale él, donde saca la palabra, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no voy a volver atrás. Cuando muchos se vuelvan, yo voy a seguir a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo está enfrente, ¿no? Como dice esa alabanza. Fue un caso verídico, Sí, sí, bueno, un y caso de hoy verdad tenemos, y no pasó hace mucho. sí, pero hoy hay muchos más. Por ejemplo, lo que te comentaba del caso de Asia en Pakistán, ese se volvió un caso mediático. Y acá sí, me parece que cada uno de nosotros, no cada persona que escucha esta charla y los que lo escuchen después, vos y yo podemos ser una voz por los que no tienen voz. A mí esto, cuando lo Claramente. escuché, me impactó totalmente. O sea, en otros lugares la gente no puede hablar. Si comparte lo que dice, lo que cree, chau. Eh, Te matan. pero podemos ser una voz por ellos y podemos realmente empezar a concientizar a la gente de lo que está pasando. Y me gustaría compartirte, eh, Sí. hay muchas ONGs, hay páginas donde dan información, así que si querés, ¿no? Las podemos, no, voy a nombrar algunas para que la gente Sí, las sí, sí, por escuche, para favor. que vea dónde pueden buscar, ¿no? Bueno, hay una ONG que se llama Puertas Abiertas, Sí. Open Es una de Doors las que en inglés. utilizo, sí, Sí, es tiene muy mucha, buena. mucha información súper específica, tiene informes anuales, hace una lista mundial de persecución, es muy buena. También hay otras páginas, como por ejemplo eh, Vivir Muerto, que hablan sobre misioneros en otros lugares también. Eh, Christian Solidarity Worldwide, Freedom to Worship, eh, varias. En un momento en el que Varias empiecen a páginas. buscar alguna, van a ver otras. Y en Hay una de las cuanto, cositas que me quedó picando, ¿no? Con lo que dijiste, hablaste de misioneros, ¿no? Nosotros hablamos de personas que se van, de gente refugiada, como Asís, Vivi Asís, que me estabas nombrando, que ella ahora estaba en Canadá. sí, Ella Asia estaba, llegó a Canadá. Asia llegó a Sí. Canadá, ahora está Bueno, viviendo allá. Ahora hay misioneros que arriesgan su vida y que se mantienen en esos lugares. sí. O sea, una de las preguntas es, ¿cómo subsisten, cómo sobreviven estas personas que deciden seguir a Cristo y arriesgar su vida, arriesgar a que alguien los agarre, que los metan presos o en el peor caso que los maten? Eh, ¿Cómo hacen estas personas?
Y bueno, creo que primero fundamental, ¿no? Cuando una persona tiene un llamado misionero, o sea, es tanta la convicción que Dios te da, es tanto el llamado realmente de Dios que toma la decisión y Dios lo respalda. O sea, no, ese factor siempre va a estar, ¿no? Porque si alguien va a servir a Dios, Dios está. Él es el jefe, digamos. Pero también la verdad es que se tienen bastante cuidados, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, si vos hoy vas a una charla de algún misionero en algún país perseguido, primero no puedes sacar fotos, no puedes difundirlas por seguridad de la familia misionera. eh, a Wow, veces se les cambian los nombres, ¿entendés? O sea, por ejemplo, si yo hoy estuviera en un país perseguido, por ahí estaría en una charla, pero diría que me llamo Andrea. Y claro. no sabes mi apellido, ¿no? Eh, y también muchas veces no van directamente, no saben directamente que van a eso, o sea, por ahí vas con otro trabajo y también cumplís, ¿no? Con otro trabajo. eh, pero sí, la verdad es que se tiene ese cuidado porque peligra tu vida, literal. Sí, por supuesto, por supuesto. Terrible la situación en la que está pasando China, lugares como, bueno, norte de África, Medio Oriente, Sí. son Bueno, lugares, bueno, en la página Open Doors, ¿sí? O como puertasabiertas.org, ¿sí? sí, Hay una lista mundial de persecución del 2020, sí, del 2020. Y bueno, está entre Corea del Norte, que es una de las primeras, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. Hay muchos sí. lugares. Ahora, Bueno, me podemos sorprende, mencionar las cifras, ¿no? O sea, acá lo tengo justo, dice que durante el 2019 hubo 2.983 cristianos asesinados. wow, Hubo 9.488 iglesias atacadas y 3.711 cristianos detenidos. wow, Sí, terrible. Y a pesar de que hayan todos estos derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos de los que tanto se hablan, que esté la ONU, que esté, bueno, ACNUR, que es la Asociación de las Naciones Unidas para la gente refugiada, y la ¿no? emergencia. Y todos los derechos humanos de estos momentos. ¿Por qué se persigue? ¿Qué es eso de la blasfemia, de la apostasía? Porque no es lo mismo. Mm, Son dos cosas sí, totalmente diferentes y está bueno que lo empieces a ver, ¿no? Cómo lo ven en otros países, por qué se ataca tanto. ok. Bueno, o sea, primero, lo que son es blasfemia y apostasía, es muy diferente, ¿no? O sea, en primer Sí, lugar, blasfemia se puede entender como hablar en contra de algo con el ánimo de atacarlo, de destruirlo, ¿no? Hay 71 países en el mundo que tienen legislaciones que son en parte contra la blasfemia, ¿no? Entendido como en sentido amplio. Francia, por ejemplo. Si se acuerdan, Charlie Hebdo, cuando fue el tema con la caricatura que se hizo de Mahoma, etcétera, bueno, y el ataque que hubo, después de eso no pudieron volver a hacer las mismas caricaturas, ¿sí? Porque se entiende que ofendía a la comunidad musulmana, ¿no? Entonces ahí se entiende que es como una especie de ley contra blasfemia. Sin embargo, en países que tienen una religión de Estado, y sobre todo en países que tienen la ley islámica como parte de su ley, hay muchos donde la blasfemia se puede condenar con la muerte o con penas de prisión y latigazos. ¿Sí? Hay condenas que wow. son 40 latigazos, 10 años de cárcel, eh, etcétera. Entonces, el tema es que es muy amplio cómo lo interpretan, ¿no? Entonces Sí, ahí hay muchos que pueden caer condenados. Eso como blasfemia, ¿no? Después, lo que es apostasía, apostasía implica el abandono de una religión. Entonces, si yo entiendo que religión es el derecho de toda persona de creer o no creer, si alguien decide no creer, está en su derecho de no creer, ¿no? claro. Sin embargo, hay países en donde por apostatar también tenés penas de prisión, penas de muerte, ¿sí? No siempre se cumplen estas penas, pero es preocupante que está en su propia ley, ¿sí? Y además
hay muchos grupos extremistas que lo terminan haciendo por mano propia, ¿sí? Por Sí, ejemplo, Boko Haram es uno en Nigeria que realiza muchos asesinatos y a veces piensan que hacen en nombre de Dios lo que están haciendo, claro. pero cumpliendo una ley que implica matar al que no cree, al que es blasfemo o al que es apóstata. Y hay 12 Wow, países en el mundo que tienen pena de muerte por la apostasía. Muerte, ojo, sí. pena de muerte. Son Pena de 12 muerte países. por apostasía. 12 Sí, países. 12 países. Y Wow, esto, bueno, hay mucha información también, hay otra ONG que se llama Humanist, eh, que no es cristiana, es atea o humanista, pero que claro. fíjense cómo es el mismo temático, o sea, en los mismos lugares donde matan a esos cristianos por ser apóstatas, también pueden matar a una persona que simplemente no quiere creer más en una religión. Claro, abandonarla directamente. Sí. Por eso es terrible la situación en la que se vive. A veces uno ve lugares como estos, Corea del Norte, y lo ve temporal, pero muy lejos de sí mismo. Eh, Claro. Uno primeramente tiene que estar totalmente agradecido del lugar donde vive, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, que queramos o no, tengamos nuestras diferencias, se puede libremente, ¿sí? Podemos hablar libremente de lo que es la palabra de Dios. Y eso es Claro. algo que tenemos que agradecer mucho, es algo que tenemos que defender mucho también, porque hoy en día no hay una persecución como en otros lados, pero sí hay veces donde se persiguen a los cristianos mediáticamente, hay veces donde se los humilla, donde no les dan lugar. Mm. Eh, Estamos entrando en una sociedad que se está alejando de Dios, de todo lo que son las cosas de Dios, eh, pero podemos luchar, Mm. podemos hablar. Desde acá nosotros podemos defender y sabemos que no vamos a ir a la cárcel. Ojo que están llegando momentos donde el hecho de defender ciertas cosas, ciertas posiciones cristianas, se están poniendo en contra hasta de la ley, hasta de algunos grupos minoritarios que quieren poner ley a su favor en contra de lo que dice el mismo cristianismo. Y hay que Me, tener un poco de cuidado con eso. Mm. ¿Sabes qué? Creo que acá es fundamental saber ¿no? qué significa ser cristiano, porque por ahí estamos en países occidentales que vienen de una tradición cristiana y entonces a veces uno quiere imponer en cierto punto, que a veces uno puede caer en el error, en el pensar de que es como que una moralidad cristiana, ¿no? Claro, Entonces hay una moralidad cristiana, pero la realidad es que uno cristiano, yo cristiana, lo que tengo que tener en mi corazón, y acá sea abogada, no sea abogada, o sea lo que sea, antes que todo esto soy hija de Dios, o sea, antes que claro, esto tengo a Jesús y yo creo en Él. Y lo tengo en mi corazón, entonces que realmente cada uno de nosotros sea factor de cambio, pero con Cristo, o sea, claro, lo que transforma la vida de las personas es Jesús. Acá, claro. en Asia, en India, en todos los países del mundo, el que transforma el corazón es Jesús. Entonces, ahí Sí. donde estás, acordate, hay un versículo que compartí que es de Hebreos también, que dice, no se olviden de los hermanos que están presos y de los que sufren. O sea, no te De los olvides de los que, maltratados, dice. De los no te olvides maltratados. de los que le están Hebreos pasando trece mal, dos. porque realmente he decidido seguir a Cristo, punto. Lo Claro. pasado quedó atrás, yo sigo a Cristo. Y sigo a Cristo, acá en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Entonces, si acá hoy tenemos libertad, no nos olvidemos de ellos. Sabemos que la Biblia habla de que va a haber persecuciones, las estamos viviendo, y que sea ánimo para hablar incluso más. Habla Sí, más, habla más, esa es o la idea. sea, Uno, ¿qué puede hacer, no? Porque a veces uno dice, habla, bueno, ¿qué podemos hacer? habla. Porque a veces pasa no sé, nosotros que entendemos, que estudiamos, yo esto lo empecé como un trabajo de universidad, para decirte así, y me gustó tanto hablar de estos temas, lo empecé a leer tanto, que empecé a profundizarme a tal punto de querer hacer un vivo, ¿sí? Que lo íbamos a hacer por Facebook, desgraciadamente no lo pudimos hacer, pero estamos acá, ¿sí? Sí, Porque es importantísimo, uno tiene que entrar en una reflexión, a veces uno dice,
no, no sé, me da vergüenza hablar de Dios, me da vergüenza qué van a decir mis amigos, qué van a hacer mi familia. eh, y, wow, en otros lugares te matan por decir Jesús te ama, por entregar una Biblia. Y las Sí. personas, hay gente que no les importa, que igual lo hacen a escondidas, en contra de las leyes, lo hacen igual y a costa de su misma vida, de la vida, tal vez, a ver, uno dice, bueno, entrego mi vida. Ahora, tienes que mirar a tus hijos, tenés que mirar a tu esposa, ¿no? Si vos tenés ahí a tu familia, a tus seres queridos, que les estén apuntando con un arma diciendo, ¿vas a negar a Cristo? Y a veces uno, qué sé yo, ¿no? Nos ponemos Uno en lo esa dice posición fácil y, muchas veces acá. no, 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 Lo hasta, decimos muy a ver, fácil. es que a veces te pone la piel de gallina, Sí. se Bueno, te a pone mí, la a piel mí de me gallina pasó el hecho de eso. pensarlo solamente. A mí me pasó eso. O sea, de decir, podría ser yo. Podría ser mi mamá. También leí un testimonio de un chico que tenía un tatuaje de una cruz. Un tatuaje de una cruz. Yo a veces para Pascua pongo una cruz acá porque es una campaña. Eh, por un tatuaje lo mataron. Le vieron el Sí, tatuaje, le dijeron, ¿vos sos cristiano? ¿Crees en Jesús? O renunciá a Jesús. Y decí que crees en Alá, en Mahoma, lo que fuera. Y no, dijo que no. Chau. Y ahí es terrible. cuando, ¿sabes qué? Hay algo que estuve viendo el otro día. Eh, Viste cuando hablamos mucho de la fe, ¿no? En el Sí, capítulo de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, hay una parte de ese capítulo que dice que por la fe muchos sufrieron la muerte. sí, Y hoy por la fe muchos sufren la muerte esperando una mejor esperanza, o sea, sabiendo que están con Cristo, sabiendo que se van al cielo y están descansando con Jesús, ¿no? Entonces, qué impresionante tener esa convicción y ese objetivo, o sea, de Jesús, es por vos, ya claro. está, o sea, y Hay también un el libro, versículo que dice cada uno tome su cruz y sígame, por ejemplo, era literal, literal. era literal, A veces, a ver, la cruz significa hasta la condenación de muerte y uno, literal. qué sé yo, uno lo ve acá de este lado, bueno, lo podemos analizar desde un lado espiritual, pero no, no hay lado espiritual, es literal en otros lados, es tomar la Sí, cruz y seguir a Cristo hasta el final, hasta la muerte. Hay es un que libro muy vos lindo, aceptás la muerte de Jesús y aceptás que morís a vos en mismo, otros a lugares lo que sí, era antes para vos, y es como que ya aceptaste la muerte. Creo que por eso es claro, que crece la iglesia igual en estos lugares. Y y esto es ahí es impresionante. donde, claro, La y iglesia ahí es crece, donde crece, crece, en otros crece, lugares, a escondidas, todo crece. crece. Es más, es muy loco porque en los lugares, en los momentos donde más persecución hubo de la iglesia, fue en los lugares de más crecimiento, donde la Sí, gente a escondidas crecía. Hay un libro muy lindo que yo te lo nombré ayer, que se llama Locos por Jesús. Este sí, me lo libro habías dicho. muestra diferentes historias, ¿sí? Recopilaciones, textos bíblicos, testimonios de personas que hicieron locuras por Jesús. Y en algunos casos, yo te nombré el caso de personas que se reunían en una casa donde, en lo que era la Rusia comunista, en la Unión Soviética, Sí, donde las personas, como no podían tener una Biblia en las manos porque los perseguían, aparecía la misma policía, el mismo ejército, y si te veían con una Biblia te mataban, ellos tenían pegadas las hojas de la Biblia en las paredes de las casas. Y después sí. las tapaban, las empapelaban todas. Claro, cuando pasa todo esto, la casa se vende y el que la compra empieza a romper todo eso y empieza a darse cuenta de que estaban ahí todas las hojas de la Biblia. Había Sí, otros casos donde en medio de la Rusia, historias muy lindas, ¿no? De dos soldados que uno era cristiano sí. y los tiraban a los lagos congelados de noche, tiraban cristianos en una iglesia, los tiraban a los lagos congelados, ¿sí? Y le decían a las personas que si morían de, ay, se me está quedando, ay, la batería, se me está quedando ahí un 5%, me quiero morir.
Vamos Pero, cerrando. no, sí, vamos cerrando. Pero decían, ustedes van a estar ahí, ustedes niegan a Cristo, ustedes niegan a Jesús y pueden venir a calentarse en el fuego con nosotros. Y había personas que decían que no y otras que sí, que decían niego porque se estaban por morir y los sacaban y los ponían al fuego. Y ese soldado, había un soldado que era cristiano, que no aguantó y a la vista de todos sus compañeros se empezó a sacar la ropa, se empezó a sacar todo lo que tenía el chaleco, se desnudó por completo y se tiró al lago con todos los demás. Y Wow, dijo, yo voy a morir con mis hermanos. wow. En Bueno, esos casos uno dice, wow, ¿no? ¿Cómo, sí, y lo cómo uno... impresionante es que son actuales. Son actuales, Lo son impresionante actuales. es que son actuales. Pero Y bueno, la a mí en idea acá es particular, concientizar. sí, sí. Y creo que, bueno, antes de cerrar, ¿no? O sea, estés donde estás, vos también puedes ser un factor de cambio. Eh, Todos podemos ser factores de vos cambio. también puedes hablar, vos también puedes informarte, vos también lo podés compartir en tus redes, así como compartimos los de Black Lives Matter. Bueno, la vida de los cristianos que los están matando, También. chicos, importa Y muchísimo. concientizarlos en todos lados. Sí, Por eso a mí me gustó mucho este trabajo para la facultad que estoy haciendo, en la cual me estás ayudando muchísimo. Y eso se lo voy a pasar a todos mis compañeros también. Así que bueno, ya estamos cerrando porque no queremos perder más tiempo, hicimos 40 minutos nomás y es más o menos lo que estamos haciendo, 30 minutos. sí. Te agradezco Ah, mucho, y Amanda. una cosita más, Sí, una cosa más. Eh, sí, sí, además de hablar, ¿no? Chicos, los que estén, los que crean en Dios, y los que no también, podemos orar, ¿no? Y honestamente a mí me pasó cuando me pasó muy particular con Oeasia, cuando yo empecé a ver, la están por matar, todos los días, en mi pieza oraba por ella, todos los días. Dios, por favor, que no la maten, por favor, que no la maten. Te pido que se pueda ir como refugiada a otro lado, que la dejen salir del país. Por favor, oraba todos los días. Y la verdad que cada uno de nosotros podemos orar. O sea, por ahí no amén. estamos allá, pero oremos por Claro, ellos. Oremos por los misioneros. Oremos por sí, la gente que está presa, por la gente que están persiguiendo. Oremos por esos cristianos sin nombre, ¿sí? sin Por esos nombre, cristianos que no claramente. tienen un Facebook, no tienen Instagram quizá, que no tienen millones de seguidores, pero que aman a Cristo y que están dando su vida. Oremos por ellos. Perfecto, Eso. perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias, Mandy. Ya vamos cerrando, así ya te dejamos libre y te agradecemos muchísimo por esto. Siempre me gustó hacer un trabajo así en conjunto. Sos una persona que admiro muchísimo, sos muy inteligente y que estás muy Bueno, preparada para estas cosas. Así que bueno, te agradezco muchísimo no, y fuiste de gracias a gran vos. bendición para todos. Gracias a vos. Bueno, que Dios te bendiga un montón a todos. Gracias por Igualmente. escucharnos. Chao, hasta luego. Un Adiós. beso grande. Saluda a la familia y a la Gracias, iglesia. igualmente. Ah, Ahora, así que bueno, ya ahí estamos. abandonar. Ahí estamos. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por todo. Y bueno, esto lo vamos a estar transmitiendo también por Facebook. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, que Dios los bendiga muchísimos a todos ustedes, a todos mis hermanos de la iglesia, y a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, gracias también. Y espero que esto haya sido de bendición. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y bueno, nos vemos para la próxima misión. Seguramente vamos a seguir haciendo algo como esto nuevamente. Y gracias a todos los hermanos también que están del otro lado, seguramente viéndolos desde otras plataformas que lo vamos a estar subiendo. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, nos vemos el sábado que tenemos una reunión con nuestro pastor. Bendiciones.